Pues como el título está en la pantalla, es Pablo García Varela, la relación de los grupos terroristas europeos con el mundo de las drogas y el narcotráfico. Cuando quieras. Vale, buenas tardes. Lo primero de todo, quería dar las gracias a Juan Avilés por darme la oportunidad de presentar esta ponencia hoy aquí en Madrid. El año pasado me dirigí al trabajo de fin de máster aquí a distancia con la Universidad de la UNED y estuve tratando el tema de la relación de ETA con la droga. Por tanto, este año, continuando un poco, digamos, el trabajo que he realizado el año pasado, he decidido dar el paso adelante, continuar con el doctorado y he empezado a trabajar con la Universidad del País Vasco para desarrollar el tema que he hecho en el trabajo fin de máster de la UNED a gran escala. Por tanto, evidentemente, al desarrollar el tema a un nivel mayor, me he dado cuenta de que no es únicamente, digamos, ETA quien está en relación con las drogas, porque el fenómeno de las drogas fue un fenómeno transversal a partir desde los años 70. A ver. Bueno, sigo hablando y ya veremos a ver si luego más adelante lo puedo pasar. Porque el fenómeno de las drogas en los años 70, cuando empezó a entrar en Europa la heroína, fue un fenómeno que fue transversal. Afectó a todos los ámbitos de la sociedad, a todas las clases sociales, y evidentemente los grupos terroristas no iban a ser los únicos, digamos, que se iban a liberar de las consecuencias de la droga. Y evidentemente los grupos terroristas tuvieron que formarse una opinión respecto al tema de las drogas. Por tanto, la visión que tenían ellos de las drogas, podemos decir que habría dos grupos respecto a la visión que tenían de las drogas. Por un lado estarían los grupos que tenían una cierta visión positiva de ellas, pero sobre todo de las drogas blandas, de la marihuana, pero no únicamente de la marihuana, también de otras drogas, que digamos que esa idea de la contracultura de los años 60 en Estados Unidos, que daba esa idea de las drogas de una visión positiva. Sin embargo, otros grupos quizá más tradicionales, más conservadores, el caso del ETA, del IRA, vieron el tema de la droga como algo muy negativo y consideraban, entre las acusaciones, esta es una parte fundamental que hay que tener en cuenta, entre las acusaciones que vertían los grupos terroristas respecto a la heroína, es que la heroína era considerada una arma del Estado, una arma que el Estado utilizaba de tal manera que tendría por objetivo destruir las aspiraciones de la juventud vasca, de la juventud irlandesa, pero también de la juventud italiana. Vemos que tenían esa idea de que la heroína era una herramienta del Estado para poder destruir esa juventud que podía servir para, quieras o no, ayudar a esos grupos nacionalistas que querían obtener la independencia. Aparte de este hecho, también hay que tener en cuenta que ellos entendían que la heroína, aparte, traía un ambiente de criminalidad en las regiones en las que se instalaba el tráfico de heroína y el consumo, que también daba armas al Estado para decir: aquí se está consumiendo con heroína a una gran escala, por tanto podemos actuar con mayor virulencia contra las mafias, pero también contra los grupos terroristas, porque es necesario, dada la situación de criminalidad en este territorio. Aparte de esta cuestión, evidentemente los grupos terroristas, más allá de quedarse en el ámbito de la crítica, muchos de ellos decidieron actuar. Este fue el caso, por ejemplo, de ETA. Que ETA desde 1980 llevó a cabo una campaña muy dura contra este colectivo en concreto. Desde el año 80, desde 1980 hasta el año 1994, comete más de 40 atentados y más de 40 víctimas mortales. Normalmente eran gente que acusaban de ser narcotraficantes, traficantes de droga. La mayoría de estas acusaciones eran falsas. Pero básicamente ellos querían instalar esta idea en la sociedad de que ETA era quien luchaba contra la droga y no lo hacía el Estado. También entra de la idea que tenía ETA dentro del País Vasco de querer de crear espacios de contrapoder en el propio País Vasco, es decir, aquí es donde ETA está funcionando, aquí es donde tiene poder ETA, y una de las campañas que utilizaba para fortalecer el movimiento popular dentro del País Vasco fue la campaña contra la droga. Que tampoco es una campaña muy conocida por el hecho de que, como al final los objetivos de estas bombas eran narcotraficantes y traficantes, evidentemente la sociedad no tenía una visión positiva de ellos. La heroína en los años 80 tenía una imagen muy negativa y evidentemente nadie iba a salir a defender a un heroinómano porque era una visión realmente muy negativa de este fenómeno. Y por tanto, incluso la gente de la izquierda del Chale ve en ETA la única organización que de verdad estaba luchando contra las drogas, cuando en realidad la verdad es que dista mucho de ser esta
la realidad que se producía en el País Vasco, porque luego ETA, como expondré más adelante, sí que estuvo vinculado en determinados momentos a asuntos de droga, a tráfico, incluso a consumo dentro de la propia banda. No pudieron ser inmunes. La cuestión de la droga es que fue un fenómeno transversal que ninguna banda terrorista, por decir, oye, nosotros vamos a competir contra ella, van a verse libres de lo que fue el impacto que tuvo la droga en los años 80. ¿Ya funciona? Sí. Y luego, aparte, bueno, está el caso del IRA, que, bueno, el IRA, yo creo que a lo largo de su historia en ningún momento utilizó como un elemento clave de sus atentados el hecho de decir vamos a atentar contra las fuerzas del Estado y contra los narcotraficantes, pero sí es cierto que en determinados momentos opúsculos del IRA atentaron contra este colectivo. Hablo de una iniciativa que, bueno, la voy a citar brevemente, que fue en el año, yo creo que hay en el 83 en Dublín, que fue un tejido asociativo, digamos, que se reunió en Dublín para luchar contra todo el tema de la droga. Sobre todo, pues, organizar, digamos, patrullas vecinales, vigilantes, etcétera, que luego lo que supuso es que se enfrentaron directamente a las mafias que se encargan de ese tráfico y al final el IRA se vio involucrado porque eran los propios militantes del IRA y del Sinn Féin quienes estaban trabajando en esa organización. Entonces llama mucho la atención que, vale, ellos no están al frente de esa campaña, pero sí es cierto que criticaban al Estado y criticaban al Estado británico, es decir, vosotros en los barrios en los que nosotros estamos, en el norte de Irlanda, los abandonáis y dejáis que las mafias de las drogas se entren aquí a hacer lo que quieran con nuestra juventud y con nuestra gente. Esa es la idea que querían imponer el IRA en este tema de la droga. Luego, aparte, en el año 95 hay un opúsculo también creo que era del Real IRA, que también llevó a cabo acciones y por lo menos yo creo que es sospechoso de haber asesinado a 9 personas. Y luego, quizá la última experiencia respecto a este tema fue en el año 2008, un grupo centrado sobre todo en la zona de Derry, en Irlanda, que básicamente digamos que quiso formar también como ese grupo de gente vigilante, de patrullas vecinales para luchar contra las mafias de las drogas que están instaladas en Derry, porque evidentemente tras casi 20 años de terrorismo en Irlanda, muchas de estas mafias se han instalado, porque una cosa clara que quiero presentar en el siguiente punto, bueno, en el siguiente punto a básicamente es la idea de que hay que tener en cuenta que después de 20 años de terrorismo, hay determinadas mafias vinculadas a todo este terrorismo, comercio de estupefacientes, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de blancas, que se aprovecha de todo este tejido terrorista que se ha creado durante esos años y que esas mafias, al acabar el terrorismo, no desaparecen, sino que siguen ahí. Y ese es el problema al que se tuvieron que enfrentar en Derry, una vez acabado el terrorismo, 10 años después, que se dieron cuenta de que las mafias de la droga están haciendo un daño terrible a la juventud de esa población en concreto. Y bueno, y luego voy a citar 2 casos en concreto del ejército guerrillero Polo Galego Ceibe y de Terra Lliure, que también, igual a semejanza de ETA, quisieron hacer 2 campañas contra objetivos de la droga. En el caso del grupo terrorista gallego fue en el año 90, aprovechando el contexto de la Operación Mago, del Juez Baltazar Garzón, que básicamente se aprovecharon del contexto para ir contra determinados narcotraficantes. Lo que pasa es que la campaña se les fue de las manos y un artefacto que colocaron en una discoteca, que es la discoteca Anclangón en Santiago, que supuestamente se traficaba dentro de ella con droga, hubo 3 víctimas mortales, 2 personas del grupo y una chica que estaba allí y tuvo la mala suerte ese día. Y luego, por otro lado, Terra Lliure también. Además, es muy curioso el caso de Terra Lliure porque básicamente el comunicado que hizo en el 84, después de poner una bomba contra, creo que era el bar Might, no era el bar Might, eran, contra 2 bares que están acusados de comerciar con drogas, el comunicado es casi una copia del comunicado que publicó en su momento ETA cuando atentó por primera vez contra un bar acusado de tema de drogas, el PAF El Huerto, en 1980, creo que fue el 17 de abril, no me acuerdo exactamente, pero básicamente el comunicado es casi el mismo. Acusa de nuevo al Estado diciendo, están metiendo heroína aquí, quieren destruir a nuestra juventud. Esa es la idea clave que defienden estos grupos terroristas, es decir, es el Estado quien está usando la heroína para destruirnos. Y por último, que lo voy a resumir rápidamente en un minuto, estos grupos, evidentemente, todos los grupos terroristas tienen que recurrir al tejido del mercado negro, o bien para lavar dinero o bien para el contrabando de armas. Por tanto, evidentemente, en los años 80, pensar que algún grupo terrorista, para conseguir armas o simplemente para lavar su dinero, pudo huir de estas mafias y decir, no vamos a traficar con droga, yo creo que es podríamos decir que hasta inocente, porque hay testimonios de gente de las Brigadas Rojas, también de ETA, hay un testimonio que recogen en un editorial en El País de Fernando Reinares, yo creo del año 88, de una persona de la ejecutiva de ETA, que dice que en los años 80, cuando ellos van a traficar con armas, les pedían a cambio también droga. Evidentemente, en los años 80, en los mercados de Marsella, Amberes,
la droga era una moneda de cambio. Una cosa es que tú puedas decir como organización, no, nosotros no estamos traficando con droga, pero evidentemente te ves obligada a utilizarla porque el propio mercado negro te lo impone. Por tanto, todas estas bandas que defendieron en su momento decir, no, nosotros no estamos mezclados con el tráfico de drogas, es muy inocente decirlo así porque es mentira. Evidentemente, cuando ellas iban a lavar dinero, necesitaban estas mismas mafias. Por tanto, es muy importante tener esta idea, que yo creo que es con la conclusión que quiero acabar, que el terrorismo, quiera o no, está muy cercano a todas estas mafias de tratas de blancas, de contrabando de armas, y no puede huir de ellas. Por tanto, pensar que pudieron huir del impacto de la droga y de la droga que se convirtió en moneda de cambio en determinados mercados en los años 80, en mi opinión es muy inocente. Además es un campo que todavía falta mucho por estudiar y mucho por investigar, porque digamos que es un campo que no ha llamado mucho la atención de los investigadores. Quizá porque es un tema que no se ha tratado en conjunto, pero yo creo que es muy importante darse cuenta de la potencia de este campo y de la importancia de verlo en perspectiva para darnos cuenta de que a través de vías de financiación ilegal, cómo funcionaban estas bandas, cómo lo hacían, etcétera, y cómo se relacionaban con todo este mundo. Y bueno, ya acabó el tiempo, pero también quiero decir que dentro de estos grupos evidentemente había problemas de consumo de drogas. En ETA los hubo, que se comentaba desde las propias cárceles que había gente con problemas de drogas. En el caso de las Brigadas Rojas, sus vínculos con la Camorra italiana en determinados casos fueron evidentes. En el caso del Ejército Rojo en Alemania también. En Acción Directa en Francia también hubo casos de gente que tuvo que pasar, digamos, el mono en la cárcel antes de ser juzgado. Por tanto, no son casos puntuales, sino que evidentemente, además era un sector joven, el de estos grupos terroristas, simplemente cogiendo estudios igual de Rogelio Alonso o de Fernando Reinares sobre la gente que entraba en estas bandas en esos años, nos damos cuenta que, curiosamente, es el sector más castigado por la heroína el que entra en estas bandas. Por tanto, también tenemos que reflexionar y pensar que, evidentemente, ellos también pudieron haber sido consumidores de drogas. Yo creo que es muy importante tener estas ideas y empezar a pensar que esto puede ser un campo de investigación que tiene mucha potencia y que le podemos dedicar mucho tiempo y que puede ser muy interesante. Muchas gracias, Pablo.